Buen día para todos los colegas. Primero que nada, corresponde agradecer a las funcionarias y funcionarios el trabajo de todos estos días en la comisión, a los asesores que trabajaron con nosotros, a los colegas de la Cámara de Representantes que hicieron una parte importante de este trabajo previo a nosotros. Y en nuestro caso tenemos también que agradecer a la militancia de nuestra fuerza política, que tomó este tema como propio, que lo incorporó en sus agendas y que construyó junto con nosotros pensamiento colectivo sobre esta rendición de cuentas. Señora Presidenta, estamos lejos de eso que concebimos como pública felicidad. En este momento es difícil realmente hacer en este momento que están pasando cosas que nos hacen mal como comunidad, tratar de estirar la memoria al 2021 y tratar parados en esta incertidumbre de mirar 2 años para adelante es un ejercicio que intentaremos hacer dignamente. Para intentar situarnos en hoy, voy a hacer un resumen desde que iniciamos este periodo de gobierno. Hubo unos días en aquel marzo del 2020 que pasaron entre quienes de repente no habían terminado de festejar todavía y quienes todavía no habíamos terminado de acomodarnos al haber perdido. Y en esos días empezó la pandemia. Hubo que acomodar todo para que las clases empezaran en forma remota. Se fue complicando el mercado de trabajo y arrancaron las ollas populares. Empezamos este periodo legislativo con la ley de urgente consideración, que cambió aspectos importantes para el país. Discutimos esa ley enorme, en un tiempo muy acotado, y todos recordarán, en una soledad total de debate acá adentro, porque afuera el miedo andaba en el aire, literalmente, y juntarse era un riesgo. Se aprobó esa ley y empezamos a discutir el presupuesto nacional, que profundizaba cambios que habían venido en esa ley. Y el miedo seguía campeando la calle y los hogares. Y se aprobó el presupuesto nacional hasta el 2025 y votamos los gobiernos departamentales con 4 meses de atraso. Iniciamos algunos la recolección de firmas para proponer un referéndum y el miedo seguía campeando y se terminó el 2020 y brindamos por Zoom y respetamos esa distancia social que tanto dolía en aquellas fiestas de fin de año. Y cerramos ese año con 100.000 personas bajo la línea de pobreza, con muchas ollas populares que no sabemos todavía cuántas fueron, porque en ese momento no se podía recolectar la información porque había cosas más importantes para hacer. Pero había 2.979 millones de dólares más en los depósitos bancarios en nuestro país. Y empezó el 2021 y vino el verano, a muchos nos agarró juntando firmas. En ese marzo, entre ollas y merenderos se servían 1.300.000 porciones mensuales más o menos. No llegamos a brindar abril, mayo nos pasó por arriba. No podíamos creer lo que pasaba, era como una pesadilla los informativos. Después nos vacunamos, después llegamos a las firmas. En el invierno del 2021 las ollas y los merenderos servían 50.000 porciones más que en marzo. En esta casa discutíamos la rendición de cuentas 2020, en las que el gobierno ahorró 140 millones de dólares, en las que no se votaron los 12 millones para el Poder Judicial para poder instaurar los juzgados multimateria.
donde no se votaron 4,5 millones de dólares para atender las situaciones de violencia crecientes de niños, niñas y adolescentes. No se votaron 16 millones de dólares para una universidad de la República que en ese año tenía 3.000 matrículas más en la Facultad de Ciencia. En ese año también el gobierno entregó el puerto de Montevideo por 70 años. Mientras tanto nos vacunamos de nuevo, terminaron las clases, se terminó el 2021 y brindamos ese año con muchas ausencias. Y cerramos ese año con la misma cantidad de porciones en las ollas que en marzo, lo que indica que para muchos nada había cambiado para mejor. Pero para otros sí, porque en los depósitos bancarios ahora había 3.358 millones de dólares más que el año anterior. Y un dato no menor es que al cierre de julio de ese año 2021, los depósitos ya llegaban casi al total del 2020. Esto quiere decir que la plata se acumulaba más rápido. El informe de la Comisión Técnica Asesora de AEU decía en su informe anual del 2021, las estadísticas del Banco Central, que tienen datos desde 1998, nunca mostraron un crecimiento de los depósitos tan grande. Les voy a hacer un spoiler y les voy a decir que probablemente este año digan lo mismo. El factor de concentración de este crecimiento se verifica fundamentalmente en que el 80% de ese crecimiento estaba en el 2% de las cuentas. Vino el verano, porque siempre viene, este verano. Empezaron las clases, las ollas después de 2 años seguían en el 1.000.000 y tanto de porciones mensuales. Votamos en referéndum, la ley de urgente consideración quedó firme, se festejaba el récord de las exportaciones y había días que lamentábamos el récord de violencia. Porque la violencia se apoderó de los barrios y ahora las balaceras te agarran en la escuela, en el liceo, en la parada del ómnibus. Se abrió la puerta a la fibra de Antel para quienes reclamaban entrar en ese negocio. Se aceleró el proyecto Neptuno, se generó la marca Transformación Educativa. Y a marcha camión salieron documentos en versión final para que los docentes consideraran. Se apretó el acelerador del gobierno, dijeron muchos. Se complicó también la injerencia del narcotráfico y no sabemos todavía dónde. Se justificó un retroceso en las políticas antitabaco en beneficio de aquellos a los que un día les habíamos dicho que en este país la salud pública era más importante que las ganancias de los privados. Y empezamos la rendición de cuentas del 2021. En un momento que se complicó más la seguridad y la imagen internacional del Estado uruguayo. Y esta vez el peligro está muy cerca del corazón del gobierno. Así estamos, en el medio del periodo, en un vendaval de antecedentes sí, antecedentes no, con más niñas y niños pobres y con ollas populares. Y cierto, es verdad que no hemos cerrado el año, pero ya sabemos algunas cosas. Sabemos que hay muchas y muchos uruguayos que ya no buscan trabajo. Sabemos que las ollas siguen porque hay que seguir, pero sabemos que ahora también probablemente sea más difícil. No solo porque hay más adultos que no buscan trabajo y porque hay más gurises pobres, sino porque ahora las ollas no son dignas de la credibilidad del gobierno. No bastaron 2 años bancando el temporal del hambre en los barrios para que esos grupos de vecinas y vecinos voluntarios y solidarios sean merecedores de confianza. En fin, me faltó un dato. Al primer semestre de este año, los depósitos bancarios han aumentado más que el año entero anterior. Si vemos el cierre a julio de este año, hay unos 4.107 millones de dólares más, según las cifras del Banco Central.
Venimos en la segunda rendición de cuentas de este gobierno, que es producto de la aplicación de una política de fuerte raigambre ideológica, que sostiene que el peso regulador del Estado debe ser reducido para liberar a los mayaoro, para que puedan desplegar todas sus capacidades de generación de riqueza y después, tras algunos procedimientos mágicos, esa riqueza será derramada a todos los integrantes de la sociedad. Nosotros no compartimos esta idea, obviamente, y el gobierno tiene todo el derecho a que no le importe lo que piensa el Frente Amplio. Pero por lo menos podrían mirar si el derrame funciona en la realidad y definir las políticas públicas en función de la evidencia. Pero no. Así las cosas, igual vamos a tratar de resumir las evidencias. Si consideramos el periodo desde el comienzo de la pandemia, los depósitos locales han crecido unos 10.000 millones de dólares. Si tomamos el mismo periodo, pero hasta marzo del 2022, porque es a donde está cerrado, los depósitos en el exterior crecieron unos 3.700 millones de dólares. Eso quiere decir que el total de los depósitos bancarios aumentó unos 13.700 millones de dólares. Pasamos raya y hasta acá vemos los que ganaron, es decir, los potenciales derramadores, en otro vocabulario. Después miramos el informe del Instituto Cuesta Duarte, que se llama Informe sobre Salarios del segundo trimestre del 2022 y dice: durante 2020 y 2021, el índice medio de salarios aumentó menos que el índice de precios al consumo. Y en consecuencia, el poder de compra del salario medio disminuyó durante los 2 años. La política salarial desplegada por el gobierno, tanto para los trabajadores privados a partir de los lineamientos para la negociación colectiva, como a partir de la determinación de los ajustes de los públicos y la evolución de la inflación, muy por encima de las estimaciones del gobierno, explican la trayectoria salarial de estos 2 años. Termina diciendo el informe. Esto supuestamente se compensaba con una mejora en los niveles de empleo. Pero luego de la mejora ocurrida en el segundo semestre del 2021, en lo que va del 2022, venimos en un estancamiento y luego en un deterioro de los indicadores de empleo y de desempleo. Además, una parte del empleo actual se sostiene con inversiones que están próximas a finalizar, como es el caso de UPM, el Ferrocarril Central, o gracias a programas transitorios como el Programa de Oportunidades Laborales. Consideremos también que subió la pobreza infantil en el rango de 0 a 6 respecto a 2021 en un 6,4%. Y si la medimos, a ver cuánto subió respecto a lo mismo, al mismo periodo que habíamos tomado los depósitos, creció un 6,1%. Y de nuevo pasamos raya. Y estos son los que perdieron. O sobre quienes debió haber derramado el éxito de los que ganaron. Por si hay que explicar un poco más. Cuando cae el poder de compra, y sabemos que en los hogares más pobres el gasto en vivienda y comida representa un porcentaje muy importante de los ingresos, es bastante fácil darse cuenta que las consecuencias van al centro mismo de las necesidades de la familia. La pobreza, las cifras de inseguridad alimentaria en los niños, niñas y adolescentes, las ollas, la gente en situación de calle, el deterioro social, son datos de esta realidad que tenemos. Pueden seguir sosteniendo la teoría del derrame si les gusta, pero parece que el tapón que inicia el chorro está trancado. La política de ajuste que el gobierno decidió llevar adelante se basó en el recorte de salarios y de pasividades y en no aportar los recursos necesarios para evitar la caída de miles y miles de compatriotas
en la pobreza durante la pandemia. Ya sabemos qué pasó, 100.000 compatriotas bajo la línea de pobreza en 2020. El responsable de diseñar las políticas públicas para distribuir el crecimiento entre todos los integrantes de la sociedad, y voy a hacer una distinción, entre todos y además priorizando a los más débiles, por si hay que aclararlo, es el gobierno. Y no lo hizo. Por eso todavía 66.000 personas de las 100.000 permanecen en la pobreza. Mientras tenemos récord de exportaciones, mientras los Maya Oro generan aumento en los depósitos bancarios del Uruguay y en el exterior, con niveles históricos. Y, señora Presidenta, pensemos, para reflexionar, ¿cómo es hoy la experiencia de nacer y crecer en este periodo de gobierno? ¿Cómo es la incidencia en la infancia y en la adolescencia? En el tramo donde entran esos primeros 1000 días de vida, que según los especialistas definen las condiciones psicoemocionales que tendremos después para andar por el mundo, las infancias de Uruguay tienen un altísimo índice de pobreza. 1 de cada 5 niños y niñas. Esto es una urgencia, porque es claro que lo que se hizo no alcanzó. Otra urgencia son las situaciones de violencia de las que son víctimas las infancias. Hay un aumento de más de 2.000 situaciones de violencia entre el 2020 y el 2021. Y son 2.000 en una cifra de 5.000. Es mucho el crecimiento. Estos niños, niñas y adolescentes con la vida marcada para siempre necesitan ser atendidos por equipos técnicos. Necesitan acompañamiento, necesitan contención. ¿Cómo hacer eso si los dispositivos de entrada de INAU carecen de los recursos técnicos necesarios y no tienen los planes de acción adecuados y no tienen los mecanismos de evaluación actualizados? La unidad organizacional de INAU, que se llama Observatorio de Infancia y Adolescencia, tuvo una ejecución presupuestal en 2020 de la mitad que en 2019. Y lo que lleva a septiembre de este año es menos del 20% de lo que ejecutaba en 2019. ¿Qué se puede evaluar con un observatorio que funciona así? El área jurídica de INAU atiende un promedio de 8.700 situaciones vinculadas a asuntos de familia. Pero las que tiene la Dirección Departamental de Montevideo son 30.000. ¿Esto qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que en la gran mayoría de las citaciones a las sedes judiciales, INAU no está, incumple, porque no dan abasto. Y esto no impacta solamente en la imagen de quien no va a una audiencia, impacta en la atención que el Estado le da a los niños, niñas y adolescentes que están en esa situación. Es un problema. Ahora, uno pensaría, si se atienden menos de 1/3 de las situaciones judiciales, debe haber algo en los desafíos 2022 de INAU para atender esto. No hay. Los adolescentes. Los adolescentes que provienen de los hogares con mayores índices de pobreza tienen hoy un riesgo en su seguridad alimentaria de casi el 50%. Un abandono de casi 60% en la educación media. Si están en conflicto con la ley, ahora tienen plazos de condena más largos por la ley de urgente consideración, que ahora es la ley 19.889. Y tienen también bastante pocas posibilidades de entender lo que acuerdan en un juicio abreviado. Si llegan a INISA, se encuentran con esa institución que debe reinsertarlos en la sociedad. Y me voy a detener a hacer una mínima reflexión de esto.
El deber es reinsertarlos en esa misma sociedad que desde chiquitos los va expulsando de muchas formas, que les recuerda cada día que hay otros que no caen en lo que ellos cayeron, aunque tengan situaciones de vida similares, y los trata como si cada dolor no doliera como propio, sino en una medida estándar, como si las oportunidades que son para todas y para todos, y uno no las aprovecha, entonces se merece lo que les pasa. Llegan a una institución, decía, antes de esta reflexión, con un presupuesto de funcionamiento recortado en un 20%, pero con la misma cantidad de adolescentes para atender, con un presupuesto de inversiones recortado en un 70%, pero con edificios que cada vez se hacen más viejos y con un promedio de 17 a 20 horas de encierro en celdas o módulos, tal como lo marca la encuesta de UNICEF y el informe del propio UNICEF. Y sí, y lo voy a aclarar por si alguien dio un respingo cuando dije esto. Es contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño y al Código de la Niñez y la Adolescencia, y voy a dejar esta constancia en la versión taquigráfica. Si miramos el mensaje presupuestal que preparó el directorio de INISA, cada una de las asignaciones presupuestales que requieren tienen una justificación y una consecuencia sobre qué puede ocurrir si no se decide tal asignación presupuestal. La gran mayoría de las asignaciones solicitadas tienen como consecuencia: no se podrán cumplir con los cometidos asignados a la institución. Pues bien, como en esta rendición el gobierno decidió que no le importa si el INISA cumple o no cumple con los mandatos legales, la asignación que votaron es una quinta parte de lo solicitado por el organismo. ¿Es así? Que las y los adolescentes no tendrán acceso a medidas socioeducativas ni acompañamiento de educadores en el tránsito por la privación de libertad. ¿Es así que al egreso no habrá políticas ni recursos humanos que acompañen y fortalezcan a las familias en sus cuidados? ¿No hay ni habrá acompañamiento de equipos de INJU o del MIDES en el interior del país? Y serán nulas las posibilidades de una inserción laboral. Por un lado, por la falta de compromiso de las instituciones públicas respecto a las primeras experiencias laborales con estos gurises. Y por otro lado, por los recortes propios de cada uno de esos organismos. Solamente un 6% de los adolescentes que salen de INISA salen con una oportunidad laboral o educativa en el afuera. No tendrán acceso a la compra de herramientas básicas para los oficios que hayan aprendido, si pudieron, y no van a contar con una canasta básica de materiales para hacerse una piecita cuando vuelvan a la comunidad. No tendrán habitaciones dignas porque las condiciones de los edificios donde hoy transitan y transitarán, de acuerdo a estos recursos, son celdarios de los viejos orfanatos de INAU de 1900. El presupuesto otorgado de INISA en esta rendición de cuentas son 42 millones de pesos. Eso vale para el gobierno la reinserción social de las y los adolescentes en conflicto con la ley. Después nos asombramos de las tasas de privación de libertad y la reincidencia. Señora Presidenta, está complicado también ser mujer sin política de género. Si empezamos por mirar las cifras de empleo y desempleo y el impacto de la pobreza en los hogares de jefatura femenina, ya tenemos un indicio. Cuando miramos la violencia hacia las mujeres, en este país tenemos una triste tendencia creciente. Si hoy miramos la línea de tendencia que arranca en el 2001 y miramos solo los femicidios consumados, nos faltan un par de años para duplicar la cifra promedio anual del 2001. Esto quiere decir que en 2 décadas, todo indica que pasaremos de 20 mujeres asesinadas por año a 40. En los últimos 5 años el promedio anual de femicidios es 31, promedio anual. Cuando consideramos los intentos de femicidio, donde la única diferencia es que la víctima logró sobrevivir, pero el hecho es el mismo porque quisieron matarla, el promedio anual se va a 47. Y reitero, la tendencia es creciente. El último día del 2019 en este país se resolvió declarar que la violencia de género era una emergencia nacional. Creo que todos recordamos todavía aquella Navidad fatal del 2019 con 3 femicidios en una noche.
Se entregó en el plan de transición un plan específico para atender las acciones que se habían determinado para atender esa emergencia. Vino la pandemia. Y todo lo que era bueno para el COVID era malo para la violencia basada en género, porque las redes de contención se debilitaron o desaparecieron, porque las mujeres ya se quedaron sin la oportunidad de pedir ayuda con una maestra, porque claro, no había escuela, o con una compañera en un taller de un centro comunal, porque no nos podíamos juntar. El quédate en casa o quédate en tu burbuja se convirtió en un espacio de sometimiento, de miedo y de muerte en muchos casos, para muchas niñas, adolescentes y mujeres. Porque estuvieron encerradas con su explotador sexual, con su agresor, con su violador, con su abusador. Claro, en el 2021 bajaron las denuncias de violencia de género. ¿Cómo no iban a bajar las denuncias con todo ese miedo metido en el cuerpo y ese sometimiento en el alma? ¿Cómo? Con esa pobreza que había crecido. ¿En serio? ¿En serio? ¿Alguien pensó que en el 2021 no había que trabajar fuertemente en el acceso de las víctimas de violencia de género a la justicia? ¿No será que no denunciaban porque no llegaban? La emergencia nacional por la violencia contra las mujeres sigue. Y seguimos teniendo también un solo juzgado de violencia de género. Señora Presidenta, uno solo. Y ahora, ese único que tenemos se tambalea, porque en esta rendición de cuentas se le quita su principal fuente de financiamiento, que es la publicación de edictos en la red del Poder Judicial. $270.000 que ya no están. 12 millones de dólares es el presupuesto para los 11 juzgados especializados en todo el país, sedes y funcionamiento. En esta rendición se crean 3 fiscalías departamentales especializadas en materia de violencia basada en género a partir de julio del 2023, porque se ve que podemos esperar un año y pico más. Porque después de crear las fiscalías hay que hacer los llamados para los cargos. ¿No hubiese sido prioritario para el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el rector de las políticas públicas de género, retomar algunas de aquellas acciones sugeridas por la emergencia nacional o cambiarlas si no les gustaban? ¿Estábamos mejor al terminar la pandemia que cuando se declaró la emergencia? No. No estaríamos entonces hoy, después de 2 años y medio de gobierno, esperando un plan nacional de violencia de género, sino que podríamos estar ejecutándolo. Respecto a las condiciones del sistema científico nacional, señora Presidenta, Clemente Estable decía: no hay país pequeño con ciencia grande. Y creo que la pregunta de hoy es: con una ciencia sin recursos, ¿qué país hay? Hay un país que conscientemente se está amputando la oportunidad de seguir consolidando su sistema científico porque renuncia a tener más personas haciendo investigación y a invertir en infraestructura. En el 2020 tuvimos un momento que nos cambió para siempre, creo que ahí coincidimos todas y todos. De pronto, en aquellos momentos que el miedo nos acechaba desde lugares que ni sabíamos que existían, ¿no? Empezamos a hablar de cosas como ARN mensajero, o como vacunas retrovirales, o como la huella genética del virus. Y todos debemos recordar que hasta discutíamos cuál era el porcentaje de inmunización que nos iba a garantizar la inmunidad de rebaño, como cosas que se habían incorporado a nuestras conversaciones. Cada tanto salían los miembros del GACH en cadena nacional y los escuchábamos con respeto y con esperanza, porque salían a hablar quienes representaban a la ciencia y a la investigación. Senadora Quechichén. No, para que se prorrogue el horario a la senadora Nane. Procedemos a votar. Por la afirmativa, sírvanse a expresar. 21 en 23. 21 en 23, afirmativo. Prosiga, senadora. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, senadora Quechichén.
Decía, escuchábamos al Gach, ¿no? Con esperanza. Porque la ciencia fue un espacio de certezas en un tiempo de incertidumbre. Y lo que son las cosas. Porque después de todo eso, el sistema científico es hoy quien vive la incertidumbre, no solo de su presente, sino de su futuro. No podemos hablar de ciencia sin mencionar a la UDELAR, que representa más del 75% de la graduación del país, que aumentó la cantidad de egresados de carreras de grado en un 60% en los últimos 15 años, que se expandió territorialmente, que multiplicó las graduaciones de posgrado en más de 2 veces y media, pero que va a terminar el periodo con casi un 9% menos de presupuesto y más de 4.000 estudiantes en su matrícula, y que van a estar en huelga mientras se trata esta rendición que le da la espalda. ¿Qué cosas quedan por camino? Les pregunté a algunos científicos de nuestro país, ¿qué cosas nos quedan por camino con esta asignación? Y traté de hacer un resumen de las respuestas. Me dicen, no vamos a poder investigar para descubrir formas más limpias de producir energía, no vamos a poder investigar tratamientos para enfermedades no transmisibles asociadas al estilo de vida moderno, no vamos a tener adelantos que podríamos tener en medicina de precisión, no vamos a poder hacer una vigilancia eficiente que nos prepare para futuros brotes y epidemias, no tendremos investigación suficiente para agregar valor a los productos tradicionales de exportación, que es uno de los rubros que más se beneficia de la incorporación de ciencia y tecnología, y que además se refleja después en los precios. Y un montón de cosas más que no podemos prever porque la ciencia está llena de esos casos donde la investigación guiada por curiosidad es utilizada en aplicaciones que antes nadie se había imaginado. El PCR es un ejemplo de eso. Señora Presidenta, no tener un sistema de ciencia, tecnología, investigación, innovación acorde con el futuro que estamos en condiciones de construir como país es una mala decisión para nuestro pueblo, para todo nuestro pueblo. No poder retener en nuestro sistema el conocimiento de los y las jóvenes es una pérdida fatal para las posibilidades que podemos construir. Y nos estamos deteniendo ante una ventana de oportunidad que Uruguay hoy tiene abierta, y eso va a tener consecuencias en el largo plazo. En la propuesta del gobierno se pretende construir además una distinción entre ciencia e innovación o investigación aplicada. Es clarísimo que necesitamos la innovación, no hay discusión en eso. Necesitamos inversión privada para dinamizar las acciones en ciencia y tecnología, necesitamos innovar, claro que sí. Porque es imprescindible cambiar la matriz productiva de un país pequeño con un gran potencial estratégico. El capital público es imprescindible también para sustentar la generación de conocimiento, y esto es formación, mantenimiento de equipamiento, mejorar los sistemas de compra para la ciencia y dotarlos de mayor autonomía, sostener las becas, publicar trabajos científicos, integrarse a las comunidades internacionales, pensar el aporte al sistema productivo, construir los aportes al sistema social, construir cultura científica. Esta rendición asigna recursos insuficientes que lamentablemente van a hacer que esta oportunidad de empezar a trabajar en todas estas cosas hoy sea más lejana. La rendición de cuentas es una instancia muy importante en la vida política de nuestro país. Esta además se da en un momento político particular porque estamos en la mitad del periodo y donde deberíamos, luego que pasó la pandemia, estar atendiendo necesidades en educación, seguridad, vivienda, ciencia y tecnología, políticas activas de empleo. Según las proyecciones macroeconómicas del gobierno que están incluidas en la exposición de motivos, luego del rebote por la salida de la pandemia, la economía va a retomar tasas de crecimiento bastante menores a las que venimos pasando. Y va a ir convergiendo a un crecimiento del entorno del 2% del PIB. Si miramos a largo plazo, este crecimiento no sostiene un estado de bienestar para todas y para todos. En una mirada de largo plazo, Uruguay tiene que romper la barrera de las tasas mediocres de inversión y de crecimiento, y eso requiere una agenda de largo plazo y de reformas estructurales. ¿Qué hay de eso acá? Nada.
¿Cuál es la hoja de ruta para ir a más? No está. Cuando miramos las acciones en la internacionalización de nuestra economía, no tenemos todavía nada concreto, ni en materia de acuerdos, ni en materia de reformas internas. Es más, pensemos en el puerto y nos vamos a dar cuenta que en realidad estamos retrocediendo de una forma compleja. En materia educativa, una reforma de espalda a los docentes. Así como al pasar, también se entregaron el acceso a los servicios para vender Internet, sin entender todavía cuáles son los aspectos clave de las telecomunicaciones del futuro y donde la estrategia de aquella empresa de telecomunicaciones que fue ejemplo en el mundo, hoy es cambiar módems. Es francamente preocupante para el futuro de nuestro país. Y señora Presidenta, hemos hecho un esfuerzo importante para tratar de ver y de darle seguimiento a la estrategia país del gobierno. Y hemos tratado de entenderlo mirando la planificación estratégica de los organismos de esta administración. Es muy importante la planificación estratégica, sobre todo cuando hablamos de políticas públicas. Ese proceso reflexivo de trazarnos metas para gestionar, de establecer los objetivos que nos van a ir indicando qué tan cerca o qué tan lejos quedamos de esas metas, pensar los indicadores con los que vamos a medir y mostrar resultados, pero sobre todo que vamos a medir para poder accionar y tener acciones correctivas a tiempo, para poder priorizar cuando nos demos cuenta que todo no se puede hacer o para darnos cuenta que hay que cambiar alguna de las metas. Señora Presidenta, en la rendición de cuentas, en el tomo 2, se detalla la planificación financiera y estratégica de los organismos del Estado. En la rendición de cuentas del 2020, de 14 ministerios, 6 no llegaron a cumplir el 60% de los objetivos que ellos mismos se trazaron. Y el INISA tampoco. Y ya que hablamos del INISA, el porcentaje de cumplimiento de los objetivos estratégicos de INISA fue de un 27%. ¿Saben cuál fue el cumplimiento de objetivos del Ministerio del Interior en 2020? 0, porque no tenía ninguna meta, medida. Y aquel cambio de estrategia no quedó reflejado acá. El Ministerio de Desarrollo Social en el 2020 cumplió el 52% de sus objetivos estratégicos, plena pandemia. El Ministerio de Salud Pública un 24%. Y cuando miramos el 2021, de los 14 ministerios, hubo 5 que no llegaron al 60% del cumplimiento de sus propios objetivos, porque los objetivos no les vinieron dados. El Ministerio del Interior quedó en un 26%. No sabemos si porque las metas no eran las adecuadas o porque el cambio de estrategia fue tal que las metas quedaron dando vueltas por ahí. El Ministerio de Industria quedó en un 49% de cumplimiento. En el rebote, ¿no? Donde había que apoyar. Y el INISA de nuevo quedó en el 27%. Pero en esta lista de menos 60% entró también el INAU. Y entró también la ANEP con un perdón, que no me estoy buscando, ahí voy, con un 40% de cumplimiento. Entonces, 5 ministerios de 14 ministerios, más INAU, más ANEP, más INISA. En suma, en función de la evolución de los principales indicadores económicos y de las propias proyecciones del gobierno, todo indica que al final del periodo tendremos un Uruguay más desigual, más fragmentado, con servicios públicos de peor calidad y con un Estado en retirada. Tenemos un gobierno que carece de un proyecto de largo plazo y por lo tanto de rumbo estratégico. Tenemos decisiones que se dan en situaciones coyunturales, donde además en la mayoría de las veces
hay un beneficiario explícito que se reconoce sin pudor. Somos hoy una sociedad más desigual, con la riqueza más concentrada, y no se ven perspectivas de cambio en el horizonte, porque si entre 2019 y 2024 el Producto Interno Bruto va a crecer un 9%, lo cual va a hacer que Uruguay produzca 5.400 millones de dólares más, pero el salario real en el mejor de los casos va a quedar igual que cuando arrancamos, y también las pasividades, no es halagüeño el panorama. Y podemos, en vez de tanto número, podemos resumirlo así. Para quienes forman parte del mercado de trabajo, quiere decir que todo el poder de compra que perdieron en este periodo de gobierno no se los va a devolver nadie. También podemos decir que para quienes forman parte de la élite económica, se pueden quedar tranquilos porque los depósitos en cuentas bancarias probablemente sigan en alza. En definitiva, señora presidenta, esto quiere decir que como empecé, lejos estamos de la pública felicidad. A las y los legisladores del Frente Amplio, esta situación, esta realidad, nos compromete a seguir construyendo alternativas para que la esperanza surja transformada en acción de pueblo. No es lo nuestro la mansedumbre silenciosa que espera a que alguna magia perfore la acumulación de los que tienen mucho para que por fin se dé el milagro del derrame. Muchas gracias, señora presidenta.